Hola, ¿qué tal amigos de Lo que la gente pregunta? En el día de hoy vamos a conversar con una de las lumbreras en derecho en Venezuela. Una persona tan importante desde el punto de vista académico que su doctrina, sus enseñanzas siempre son utilizadas desde el Tribunal Supremo de Justicia, por los magistrados, hasta en cualquier tipo de actividad judicial en el país y más allá de Venezuela. Tan es así que en una oportunidad fue defensor, uno de los defensores del expresidente Carlos Andrés Pérez, y para justificar su decisión, los magistrados de la entonces Corte Suprema de Justicia utilizaron su doctrina, a pesar de que lo tenían en vivo, para contradecir lo que el doctor había querido explicar. Se trata del doctor Alberto Arteaga Sánchez. No ha podido ser fiscal general de la República porque el poder le tiene pavor, pánico a que una figura de la estatura jurídica y moral del doctor Arteaga Sánchez pudiera conducir la Fiscalía General de la República. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos en Lo que la gente pregunta. La introducción la efectúo a objeto de que usted nos introduzca en cómo está el Poder Judicial, sobre todo en el área penal, su especialidad, cuando vemos casos como el de Leopoldo López, donde ante una decisión del Grupo de Trabajo contra Detenciones Arbitrarias de la ONU, el tribunal decide esconderse y pasar 2 semanas sin trabajar. Gracias, José Vicente, por la introducción y por la invitación a tu programa y por esos conceptos elogiosos que has vertido, producto, digamos, de la generosidad y del conocimiento que nos tenemos desde hace ya muchos años. Mira, tocas un punto clave, José Vicente, el punto del poder judicial. En pocas palabras, sin poder judicial autónomo e independiente, no vale la Constitución, no hay sistema democrático, no hay Estado de Derecho. El Poder Judicial es la columna vertebral del Estado de Derecho. Un Estado de Derecho es un Estado que se somete a la ley. ¿Quién es el árbitro? El juez. Si no hay árbitro imparcial, autónomo, independiente, no hay justicia y por lo tanto no hay sociedad. Yo creo que lamentablemente tenemos que decir que en Venezuela, aunque esto nos duela, nunca hemos tenido un verdadero poder judicial autónomo e independiente. Cuando hablamos de nunca, ¿es nunca en la historia? Yo diría nunca. Por supuesto, a mí hay que decirlo con toda claridad, nunca tuvimos un poder judicial tan dependiente como el que tenemos en este momento. Es decir, y eso es realmente grave, porque en el pasado, independientemente de las fallas, tuvimos muestras de poder judicial. Por supuesto, no muestras como las que tú señalabas ahora, precedentes y antecedentes de lo que nos ocurre ahora, pero por supuesto un solo ejemplo, el caso Carlos Andrés Pérez. Evidentemente, no fue un proceso judicial, fue pura y simplemente un linchamiento político porque el interés era destituir al presidente de la República con el acuerdo de todas las fuerzas políticas y se sentó un gravísimo precedente como lo fue la utilización de la justicia para vengar, para utilizar o para ejecutar venganzas personales y venganzas políticas. Eso es lo que está ocurriendo en el caso igualmente de Leopoldo López. Lo de Leopoldo López no tiene nombre, José Vicente. Es decir, con toda razón, Naciones Unidas, todos los organismos de derechos humanos, es decir, se han pronunciado sobre el caso de Leopoldo López. Leopoldo López, su detención, el proceso carece absolutamente de todo fundamento. No hay ningún elemento que pueda justificar ni la detención ni el proceso que se le sigue, si es que podemos llamar a esto proceso. Sencillamente lo que se ha dado y lo que se está dando en el caso de Leopoldo López es una persecución penal al amparo de una aparente legalidad, porque solo es aparente legalidad para mantener en las condiciones inhumanas, violando todos los tratados, violando todos los derechos de un preso, sencillamente por una venganza política. Delito de Leopoldo López, opinar. Un discurso, libertad de expresión, pura y simplemente. Frases absolutamente inocuas a la luz del derecho penal, como, bueno, vamos a conquistar la democracia, vamos a salir a protestar, vamos a ejercer nuestros derechos.
frases que se pueden pronunciar en cualquier sistema democrático sin que ocurra absolutamente nada, mantienen preso a Leopoldo López. Pero no solo lo mantienen preso en las condiciones en que lo estamos viendo los venezolanos. Contratos crueles e inhumanos contra la Constitución, contra las leyes, contra los tratados de derechos humanos. Una situación realmente insólita, una situación que no puede soportarse. Y junto con Leopoldo, Escarano, Ceballos, Luquese, ¿qué decir? Me perdona, José Vicente, que te lo añada, pero es que no podemos separar una cosa de la otra, de lo que mantiene preso a los alcaldes Escarano y Ceballos, presos por mandato, por un proceso, pongamos entre comillas, penal, pero la Sala Constitucional dice que no es penal, condenados a prisión por un tribunal que no es tribunal penal, que no puede condenar a nadie a prisión, pero inventaron la figura de un ilícito constitucional para meter por 10 o por 12 meses preso a 2 alcaldes y a un jefe policial sin justificación alguna, sin defensa alguna, sin tener ninguno de los derechos que tendría alguien condenado penalmente. Son situaciones insólitas que tenemos que denunciarlas una y otra vez. Permítame, disculpe, interrumpirlo, doctor, para agregar, no solamente eso, sino violando un principio en derecho penal, que los mismos hechos no pueden ser juzgados 2 veces, porque la Sala Constitucional, atribuyéndose una competencia que no tenía, se pronuncia y dice, la conducta de ustedes constituyó tal figura delictiva y los condena a 1 año. Y aprovechando que están presos, los están juzgando por hechos distintos para buscar mantenerlos presos durante más tiempo. Bueno, efectivamente, luego ahora, por supuesto, un proceso, ahora sí sería penal, aunque el otro no sabemos qué es lo que es, por ese llamado ilícito constitucional, peor que un delito porque no tiene, digamos, las alternativas a la prisión de una condena por un delito y ahora, digamos, iniciado un proceso contra Ceballos, entre otros, por rebelión, un delito de asociación colectiva que requiere personas alzadas contra un régimen legítimamente constituido. ¿Qué rebelión hay aquí? Bueno, estamos viviendo el mundo del absurdo jurídico, donde nada de esto entra dentro de las categorías jurídicas, por supuesto encontrando a personas privadas de su libertad por unos procesos o por unos remedos de procesos que no son otras cosas que linchamientos políticos. Ahora, doctor, utilizamos estos ejemplos de figuras públicas que están sometidas a la injusticia en Venezuela, pero no son los únicos. En Venezuela, tuitear se ha convertido en un delito. Personas que expresan su opinión a través del Twitter están encerradas, mientras que una niñera viaja en una colita de PDVSA con un arma y el pobrecita. Bueno, toda la razón, José Vicente. ¿Qué puedo decirte? Es decir, vivimos el mundo al revés. Cuando uno enseña derecho penal, cuando uno va a una clase, tiene que decirle a los estudiantes, esto dice el derecho, esto dice el código, esto dice la Constitución, esto es lo que está ocurriendo en nuestra realidad, que no guarda ninguna relación con lo que pautan, con lo que dicen las leyes. Esta es nuestra realidad. Tenemos en este momento unos tribunales que por no decidir, aunque pretenden continuar un proceso, me refiero al caso de Leopoldo, no dan despacho. Y la pregunta obligada, la pregunta lógica, la pregunta coherente, ¿y qué ocurre con los demás casos, personas privadas de la libertad que tienen su caso en ese tribunal? Es decir, no hay despacho. La justicia penal está paralizada por el caso de Leopoldo López. Podemos mantener esta situación, esta injusticia. Tenemos en la ley contra la corrupción un artículo por el cual se sanciona algo que se llama peculado de uso. ¿Qué es el peculado de uso en palabras cristianas? El peculado de uso, en palabras cristianas, como tú dices, es lo siguiente. El peculado implica el que un funcionario público se apropie, haga suyos dineros del Estado, se meta dineros del Estado en su bolsillo, interés personal,
interés particular. Cuando el dinero del Estado se utiliza para fines que son públicos del propio Estado, pero que no estaban presupuestados, estamos ante lo que se llama malversación, por lo cual fue condenado el expresidente Carlos Andrés Pérez, no por apropiación de dineros públicos. Ahora bien, cuando no hay apropiación de esos bienes o dineros públicos, sino que sencillamente de lo que se apropia el funcionario es del uso de un bien, del simple uso de un bien, entonces hablamos nosotros, o se habla en derecho penal, de peculado de uso, porque no me apropio del bien, lo uso indebidamente. O sea, usar una colita de PDVSA. Bueno, en el pasado se plantearon las llamadas colitas de PDVSA porque se le imputaba a directivos de PDVSA el que utilizaban aviones de la empresa estatal de petróleo para llevar a personas que no tenían que ver absolutamente nada con la empresa petrolera, y ese fue el caso de las llamadas colitas de PDVSA. Cuando yo utilizo, por ejemplo, un vehículo, para poner un caso que entiendan, que pueda ser entendido perfectamente, utilizo un vehículo de servicio oficial para llevármelo al fin de semana de paseo con mi familia, bueno, no me estoy apropiando el vehículo, pero estoy usándolo en forma indebida en beneficio particular. Eso es peculado de uso. Que es un delito en Venezuela. Que es un delito en Venezuela. Y quiero señalar lo siguiente porque me parece importante. Se ha generalizado esta expresión, José Vicente, de peculado de uso, para decir, por ejemplo, un acto político, un acto electoral, un acto que organice el gobierno con fines proselitistas o el partido oficial con fines proselitistas en el Teresa Carreño, eso es peculado de uso. No, ahí no hay peculado de uso, porque ahí hay que pagar empleados, ahí hay que pagar personal que está de guardia, electricistas, encargados, digamos, del aire acondicionado, hay que hacer una cantidad de erogaciones a cargo del Estado. Ahí hay peculado en sentido propio, ahí no es sencillamente peculado de uso. Hay que tener cuidado, solo hay peculado de uso cuando pura y simplemente la apropiación es del uso de un bien público. O sea, en pocas palabras, aunque no utilice el término de forma correcta, sino en el sentido coloquial, me estoy robando los reales del país. Por supuesto, o lo estoy utilizando indebidamente. En el caso que Desde el punto de vista técnico no es la palabra robo, pero en el punto de vista coloquial es lo que entiende la gente. Me estoy robando los reales. Efectivamente, me estoy apropiando de dinero que no son míos o de bienes que no son míos. Doctor, cuando vemos el caso, por ejemplo, de un colectivo que se enfrenta al 6CPC y el 6CPC termina matando a unos integrantes de ese colectivo, pero esto trae como consecuencia una intervención del 6CPC, una destitución y un encarcelamiento de todos los funcionarios que estaban actuando en ese caso. ¿Cuál es el mensaje? Cuando un tuitero, por escribir una expresión que es antipática al gobierno, va preso, y una niñera viaja en una colita de PDVSA y pobrecita, libérenla porque ella no tenía la culpa de tener un arma. Cuando vemos esos contrastes, ¿cuál es el mensaje? Bueno, el mensaje sencillamente es que no vivimos o no queremos aceptar el postulado fundamental de un Estado de Derecho, la sujeción a la ley, la sujeción de todo el mundo, comenzando por el propio presidente de la República, que tiene que someterse a la ley. Hemos visto, tú tocas muchos temas, son demasiados asuntos, hemos visto, por ejemplo, al propio presidente de la República revelando los intríngulis, los detalles de una investigación penal. Eso no le corresponde al presidente de la República. El presidente de la República es un tercero. Esas actas son reservadas. El presidente no puede conocer lo que hay en el expediente del caso Robert Serra, y de hacerlo está incurriendo en un hecho inclusive sancionado penalmente por el Código Penal. ¿Y dónde está la responsabilidad de la Fiscal General de la República que le suministra esas evidencias? Bueno, evidentemente, desde el punto de vista penal. Igualmente, el funcionario público que tiene conocimiento de actuaciones que son reservadas está obligado por esa reserva e incurre en un delito si revela lo que es reservado de conformidad con lo que establece el Código Orgánico Procesal Penal de esa reserva. El caso de los tuiteros
José Vicente, no hay delito sencillamente por un mensaje que yo envíe por tweet. No hay delito en esto. De acuerdo al artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, nadie puede ser perseguido a causa de sus opiniones. Leopoldo López no puede ser perseguido y lo está por sus opiniones. Estas personas que han enviado estos tweets no pueden ser perseguidos por sus opiniones. No hay en ello delito alguno. Y si el hecho no está descrito en la ley como delito, el principio de legalidad postula que esa persona no puede ser perseguido. Sencillamente tenemos leyes. Tú estás tocando otro punto que me parece sumamente importante. El caso de la Policía Técnica Judicial. Está planteado en este momento la reorganización. Nuevamente vamos a tener, al parecer, decretado, y creemos que con un decreto resolvemos las cosas, una reorganización policial, y nos olvidamos de la llamada CONARREPOL. Fue, creo que el año 2007 o 2008, un grupo, hay que reconocerlo, de expertos. Ahí había realmente expertos, gente seria que conformó esa comisión, hizo todo un proyecto para la reforma policial. Pareciera que ese proyecto ya se perdió en el tiempo y ahora, por circunstancias meramente políticas, se designa a un político que ha tenido, por supuesto, también experiencia policial para reformar, para, otra vez la palabra, refundar, reorganizar la policía. Si hay una policía que habría que rescatar su espíritu original, porque fue una policía modelo, fue precisamente la PTJ, la llamada hoy en día Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, un cuerpo modelo en Venezuela, donde todavía hay investigadores profesionales, verdaderos profesionales, expertos en criminalística. Bueno, se trata ahora de caerle encima al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas por un problema coyuntural, por un enfrentamiento con algunos de estos denominados colectivos. Es decir, yo diría, tenemos que rescatar, no reorganizar, rescatar el espíritu de esa verdadera policía científica. Me quedan 2 minutos y medio, doctor. Ante esta realidad que estamos dibujando de la injusticia en Venezuela, ¿cómo hace el ciudadano común y corriente? El ciudadano que por cualquier circunstancia le llega una situación, venga para acá. Si no sabe con lo que se va a encontrar, en cómo le va a agarrar la ruleta, o de la corrupción, o de la matraca, o del juez, o de los intereses políticos. Tenemos que vencer, José Vicente, un obstáculo fundamental. Es un reto que se le impone y que se nos impone a los venezolanos. Rescatar la institucionalidad. ¿Cómo se rescata? La fe y la confianza en las instituciones. Esto solo se rescata en la medida en que veamos ejemplos claros y concretos de funcionamiento adecuado y conforme a la ley de los órganos, me estoy refiriendo a la justicia penal, de los órganos encargados de la justicia penal. Una policía que realmente investigue sin acepción de personas, sin intereses políticos, conforme a los criterios científicos que rigen la actuación policial. Un ministerio público que actúe de conformidad con la ley, que recabe en una investigación lo que favorece y lo que puede obrar en contra del investigado o del imputado, y de unos jueces que sean verdaderamente árbitros imparciales. Venezuela es un país de deporte. Nosotros no podríamos entender en forma alguna la existencia misma del béisbol sin árbitros imparciales. Si el árbitro está del lado del Caracas, del Magallanes, de la Guaira, etcétera, bueno, esto no lo entendería el venezolano. Bueno, el venezolano no puede entender a un país que pueda funcionar sin un árbitro imparcial. ¿Quién es el árbitro imparcial? Un juez que decida no por intereses políticos, sino de conformidad con lo que establece la Constitución y lo que establecen las leyes. Me queda 30 segundos y quiero terminar con lo que usted comenzó, el caso de Leopoldo López. ¿Es facultativo, es potestativo de la juez Barreiros hacerle caso al grupo de trabajo contra detenciones arbitrarias de la ONU o tiene que obedecer, tiene que liberar a Leopoldo, más allá de que ya se ha hecho la Bartola en cuanto a la causa de por sí? Nosotros formamos parte de las Naciones Unidas. Yo oí en estos días a un líder político, en este caso
del partido oficialista reclamar airadamente contra los Estados Unidos por haber votado contra Cuba por el no levantamiento del embargo a Cuba, según decisión mayoritaria de la Asamblea. ¿Cómo vamos a reclamar nosotros esto si estamos haciendo caso omiso de resoluciones de ese organismo, de la ONU? Formamos ahora parte del Consejo de Seguridad, formamos parte del Comité de Derechos Humanos. ¿Cómo vamos nosotros a reclamar si no acatamos algo que es de obligatorio cumplimiento? Estas resoluciones, estas exhortaciones, estas decisiones de los organismos internacionales son pura y simplemente de obligatorio cumplimiento. Y así lo debemos entender, así lo debe entender el Poder Judicial. Formamos parte de una comunidad internacional con principios universales. Los derechos humanos no tienen frontera. Los derechos humanos no son de Venezuela, ni son de Colombia, ni son de los Estados Unidos, ni son de Costa Rica. Formamos parte de una organización cuyas decisiones son de obligatorio cumplimiento. Muchísimas gracias, doctor, por habernos acompañado en Lo que la gente pregunta. Y ustedes, amigos, la invitación para un próximo programa.